Pueden tomar su asiento. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen, hermanos, que estar en la presencia del Señor es glorioso, maravilloso? Aleluya. Gloria a Dios. Antes de ir, hermanos, a la palabra del Señor, quiero felicitar, amén, a nuestro hermano Félix. Gloria. Aleluya. Nuestro hermano Félix, su cumpleaños, hermanos, ahora de cierto, y también Yanine, son pequeños, hermanos. Amén. El 10 de julio, gloria a Dios. El 10 de julio, amén. Gloria al Señor, amén, hermanos. Entonces, le damos gracias al Señor por la vida de estos hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a orar, hermanos, pidiendo al Señor que Él nos bendiga a través de su palabra. Ahí nomás sentadito usted, gloria al Señor, puede levantar sus manos. Señor amado, poderoso Dios, queremos glorificarte una vez más, Señor. Queremos darte gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia. Y queremos, Padre Santo, en esta mañana, Señor, que tú nos hables a nuestras vidas, Señor, a través de tu maravillosa palabra, Señor amado. Señor, que tu palabra nos aliente, que tu palabra nos vivifique, Señor, y que tu palabra, Señor, sea cortando toda atadura, toda ligadura, Señor, en nuestras vidas, Padre amado. Que tu palabra sea cortando, Padre amado, todo obstáculo que a veces, Señor, nos impide acercarnos a tu presencia, Padre amado. Aleluya. Declaramos victoria, declaramos libertad, declaramos liberación, Señor, por tu poderosa palabra, Señor amado. Gracias te damos en el nombre poderoso, maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de San Mateo, capítulo 5. Vamos a continuar con el Sermón del Monte. Amén. El anterior domingo, hermanos, hicimos un paréntesis, ¿no es cierto? Tocamos otro tema. No sé cuántos se recuerdan, hermanos, el tema que tocamos el anterior domingo. Amén. Ayer se acuerdan. ¿Quién más se acuerda? Hermana Josefita. Amén. ¿Y qué fue lo que tocamos, hermano? ¿De qué hablamos el anterior domingo? Hemos sido llamados para mirar los milagros de Dios. Amén. Hemos sido llamados para mirar los milagros del Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. No quería, hermano, que olvidemos ese tema, ¿ya? Entonces, si usted lo quiere, hermano, escuchar, es cierto, puede ir a YouTube, ahí en nuestra página, y ahí está el mensaje del anterior domingo. Amén. Es un tema muy interesante e importante, hermanos. Pero estamos viendo, hermanos, ahora el tema del sermón del monte. ¿Amén? Gloria al Señor. Este maravilloso sermón, hermanos, que el Señor Jesús enseñó a su iglesia, a sus seguidores, amén, a aquellas personas que querían caminar con Él. Amén. Por eso es que es necesario, hermano, que la iglesia sepa, que la iglesia se entere, ¿no es cierto?, de qué se trataba o de qué se trata el sermón del monte. Amén. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús enseñó? Y en cada detalle, mire, fíjese que nosotros estamos ya, no sé cuántos temas, creo que van 10 temas, 18, 10 temas, ¿no es cierto?, sobre el sermón del monte. Y recién ahora, hermano, vamos a terminar el primer capítulo. Amén. Entonces hemos estado viendo en detalles, hermano, este sermón. Yo le digo, recién ahora vamos a terminar este capítulo 5, ¿no es cierto?, de San Mateo. Entonces, pero en realidad el sermón del monte, hermano, son 3 capítulos. Amén. El capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Finalizando el capítulo 7, ahí termina, hermanos, el sermón del monte que enseñó nuestro Señor Jesús, hermano. Amén. Y es importante que nosotros sepamos, hermano, a quién se lo enseñó. Amén. Fíjese que hay palabras del Señor escritas, hermano, para todo ser humano, ¿no es cierto? Pero hay palabras escritas, hermano, del Señor, que el Señor solo enseñó a sus discípulos,
que el Señor solo enseñó, hermanos, a aquellas personas que estaban con Él. Amén. Gloria a Dios. Recordemos, hermanos, que muchas veces el Señor también enseñó, ¿no es cierto?, parábolas. Amén. Enseñó a toda la gente, pero la gente no entendía, ¿no es cierto? ¿Y por qué le enseñaba, hermano, de tal manera que la gente no entienda? ¿No es cierto? Porque el Señor estaba enseñando a sus discípulos. Amén. Él enseñaba en parábola, hermano, como para que la otra gente no entienda, ¿no es cierto? Pero Él a sus discípulos, esas parábolas que otra gente, mire, no podía entender, a sus discípulos se las explicaba bien. Amén. Entonces es necesario, es importante, hermanos, que nosotros entendamos la palabra del Señor. Si nosotros no entendemos algunas cosas, amén, fíjese, si nosotros a veces no entendemos algunas palabras del Señor, es porque, hermanos, esa palabra fue escrita para sus hijos. Amén. Pero ¿qué pasa si yo soy hijo del Señor y no entiendo? Amén. Gloria al Señor. Ahí está, hermanos, la humildad del cristiano. Ahí está, hermano, ¿no es cierto?, el reconocer, decir, Señor, no entiendo esto. Amén. Fíjense que los discípulos del Señor le dijeron, Señor, no entendemos esta palabra. Amén. Y el Señor se las enseñaba. Amén. Entonces, cuando usted no entienda una palabra, ¿no es cierto?, o usted lea la Biblia y no entienda, ¿no es cierto?, alguna cosa, usted tiene que decirle, Señor, no entiendo esto, pero yo quiero entenderlo. Y el Señor, hermano, le va a abrir entendimiento, ¿no es cierto? Y el Señor le va a dar, hermanos, ahí comprensión a su vida para que usted pueda entender lo que Dios quiere hablar. Aleluya. Por eso es que mucha gente, hermano, no entiende la Biblia. Hay mucha gente que dice, no, yo no leo la Biblia porque no le entiendo nada. Amén. Entonces ahí está la situación, hermano. ¿Queremos entenderle, no es cierto?, o no queremos entenderle? Amén. Pero la gente, hermano, que quiere entenderle, ¿no es cierto?, es porque necesita la palabra de Dios en su vida, es porque tiene hambre de la palabra de Dios en su vida. Fíjense que, hermano, que el Señor es el que produce, el que provoca, el que da el hambre y sed de la palabra de Dios a cada persona. Amén. Si usted tiene hambre y sed de la palabra de Dios, usted va a querer entender, usted va a querer comprender. Amén. Pero si usted no tiene hambre y sed de la palabra de Dios, hermano, usted va a leer, no entiende, no es cierto, no pasa nada. Amén. Pero, hermanos, por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Amén. Es una bienaventuranza, hermano, que Dios nos da. Si usted está en este lugar, es porque usted tiene hambre de la palabra del Señor. ¿No es cierto? Aleluya. Entonces vamos a leer, hermanos, en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 33. Amén. Aleluya. Hacia adelante. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Amén. Gloria a Dios. Entonces fíjense, miren, dice versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Amén. ¿A quién fue dicho, hermano? Amén. Mire, gloria a Dios, que en el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos esto. Amén. Dice, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Eso fue, hermano, escrito en el Antiguo Pacto. Amén. En el Antiguo Pacto, hermano, nosotros no podíamos jurar, no se podía jurar, ¿es cierto? Pero el Señor dice, mire, versículo 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. ¿Cuántos, hermanos, mire, escuche esto? ¿Cuántos tenemos esa costumbre de decir, te juro? No, yo te juro que te lo cumplo. Amén. Es una costumbre, hermano, que la gente tiene.
¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dijo el Señor? Antes, hermano, mire, además habéis, el versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Amén. O sea, no se podía jurar si no cumplirás el Señor tu juramento. Pero yo os digo, dice el Señor, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el estrado de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Amén. Entonces, hermanos, el decir te lo juro, amén, es malo, ¿no es cierto? ¿Cuántos decimos te lo juro? Amén. ¿Cuántas veces hemos dicho te lo juro o te lo prometo? ¿No es cierto? Imagínense, no hay mucha gente que dice te lo prometo, dice, ¿no es cierto? ¿Y para qué vamos a prometer, hermanos, si no somos Dios? Amén. Dios puede prometer, amén, y Dios lo cumple lo que promete, pero también, ¿no es cierto?, Él cumple, amén, cuando también nosotros cumplimos, amén. Entonces, pero el asunto, hermanos, es que, como dice, mire la palabra de Dios, pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no, amén. No podemos decir te lo voy a hacer, te lo prometo, ¿no es cierto? Te lo voy a cumplir. Y muchas veces a mis hijos les digo, cuando ellos me piden algo, ya está bien, amén. Pero llega el momento en que no llega, o sea, no se da, ¿no es cierto? Y me dicen, no, mami, usted me lo prometió. No, no te lo prometí, te dije que te iba a dar, amén. Pero el asunto es que muchas veces uno no puede, ¿no es cierto? Porque no es la voluntad de Dios. Muchas veces los hijos quieren algo, ¿no es cierto? Pero eso que ellos quieren no es la voluntad de Dios. Amén. Y resulta que Dios no da al Padre, ¿no es cierto?, para que se cumpla aquella promesa o aquel cumplimiento que uno quiere darle, ¿no es cierto? Y lo dice, no, usted me está faltando, me está incumpliendo, ¿no es cierto? Y el asunto, hermano, es que cuando Dios, ¿no es cierto?, quiere, se dan las cosas. Cuando Dios no quiere, no se dan las cosas. Amén. Entonces, pero lo importante de este asunto, hermanos, es que nosotros tenemos que aprender a no jurar. Amén. A no jurar, a no decir te prometo, te lo juro que te lo voy a cumplir. Amén. Uno como padre, ¿no es cierto?, quiere cumplir muchos deseos que los hijos tienen. Amén. Uno como padre tiene en su corazón de cumplirles aquellas cosas, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos, hermanos, sujetos a muchas cosas, y una de ellas es la voluntad de Dios. Amén. Otra de ellas, hermanos, también estamos sujetos, ¿no es cierto?, a la lucha diaria que tenemos que lidiar, ¿no es cierto?, al problema, hermano, a veces económico, ¿no es cierto?, porque los hijos, fíjense, ¿no es cierto?, quieren que uno le compre algo. Amén. Y uno como padre está sujeto, ¿no es cierto?, al factor económico. Amén. Entonces, si hay dinero, se cumple, ¿no es cierto?, aquella promesa. Pero si no hay, no se cumple. Entonces, los hijos, ¿qué pasa, hermano? ¿No es cierto? No, papi, usted me lo prometió. ¿No? Y por último, no, usted me lo juró, ¿no es cierto? Yo nunca se lo había jurado, ¿no es cierto? Pero, hermanos, ¿qué dice? Mírense. Aleluya. El versículo 37 dice, pero vuestro hablar sea sí, sí, o no, no. Amén. Aquí está el detalle, hermano. Nuestro hablar tiene que decir sí, sí o no, no. Amén. Uno como padre, ¿no es cierto?, desea o quiere regalarle algo a sus hijos, que ellos desean, que ellos piden, ¿no es cierto? Pero también uno tiene que saber, hermano, algo muy importante: si es la voluntad de Dios aquellos que los hijos están pidiendo. Amén. Porque, hermanos, los hijos a veces piden cosas que no es la voluntad de Dios. Amén. A veces los hijos pueden pedir algo, hermano, que, mire, bueno, uno como es cristiano, sabe, ¿no es cierto?, y también ellos saben por costumbre, ¿no es cierto? Pero muchas veces hay hijos, hermanos, que no saben qué es la voluntad de Dios. No saben, hermanos, si a Dios agrada o si a Dios desagrada. Amén. Entonces, hermanos, ellos tienen que saber lo que es la voluntad de Dios. Cuando ellos piden algo y sabemos nosotros, hermanos, por la palabra de Dios, de que no es la voluntad de Dios, entonces nosotros tenemos que decir no, no. Amén. No, no. Amén. Imagínense que uno de nuestros hijos, ¿no es cierto?,
venga y nos diga, papi, quiero que me compré un casco de quién, ¿ah? De uno de esos dibujos animados, del hombre araña, ¿ah? Imagínense. Papi, quiero que me compré un traje del hombre araña. Y nosotros que sabemos la palabra, hermano, nosotros que sabemos, hermano, el origen de aquello, nosotros que sabemos qué significa aquello, hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿No es cierto? No podemos decirle, a ver, si tengo dinero, si me pagan, ¿no es cierto? O cuando traiga la venta, o cuando traiga el mercado, ¿no es cierto? Si nosotros sabemos, hermano, que aquello no glorifica a Dios, no es de Dios, amén, nosotros tenemos que decirle, mira, hijo, no puedes usar eso, no te puedo comprar eso, porque eso no glorifica a Dios, amén, eso no es de Dios, amén. Porque cuando sabe, hermano, que el hombre araña no es de Dios, amén. Cuando sabe, hermano, que no voy a hacer el símbolo, pero el hombre araña hace un símbolo cuando lanza su red, y es un símbolo satánico, amén. Entonces nosotros sabemos, hermano, como cristianos, amén, que aquello no viene de parte de Dios, sino que viene de parte del maligno, amén. Entonces, como yo voy a estar diciéndole, yo como cristiano, ¿no es cierto? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo, mira, hijo, a ver, cuando me paguen, cuando haya ficha, te compro, amén? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso, hermano, ¿no es cierto? Si yo sé que eso es malo, que no es de Dios. Entonces, ¿qué tengo que decirle a mi hijo? Mira, hijo, eso no es de Dios, no te puedo comprar, amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia, hermano? Mire, sino que nuestro hablar sea sí, sí, o no, no, amén, gloria a Dios. Entonces, en este caso, tenemos que decir no se puede, por más que haya dinero, por más que nos quiera regalar, ¿no es cierto? Porque a veces no es cierto, que por último viene y te regala, no, mira, amén, no, gracias, guárdelo, bótelo, no es cierto, pero eso aquí no se usa, gloria a Dios. Y cuántas cosas, hermanos, hay, ¿no es cierto? Cuántas cosas hay, hermanos, en este mundo, mire, que son engaños, o que son, como dice, son cosas disfrazadas, hermanos, ¿no es cierto? Son enemigos disfrazados, hermanos, que vienen a la casa, ¿no es cierto? Y nosotros a veces le abrimos la puerta, lo dejamos, lo atesoramos, lo tenemos ahí. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, hermanos, porque no todas las cosas glorifican a Dios, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, mire, leamos de nuevo esta parte. Versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, dice, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Amén. Eso fue escrito en la ley de Moisés, hermano. Amén. Pero yo os digo, dice el Señor, no juréis, amén, en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el estrado de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, amén. Y será que puedo jurar, mira, hay tres cosas por las cuales el Señor dice, no juréis, amén. Pero será que podemos jurar por algo, amén. Bendito es el Señor. Ni por tu cabeza, dice también, el cierto jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea, dice, vuestro hablar, sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, dice, del mal procede, hermano. Amén. Mire, ¿de dónde viene lo que es más de esto? Del mal procede. Amén. Hermanos, lo que es de Dios es de Dios, lo que no es de Dios no es de Dios, amén. Lo que dice la Biblia, hermano, amén, es de Dios, lo que no dice la Biblia no es de Dios, amén. Entonces nosotros tenemos que saber, entender, hermanos, los mandamientos del Señor, gloria a Dios, aleluya. Cuántas tradiciones, hermanos, hay en este mundo, amén. Cuántas cosas hay en este mundo, hermanos, que no son de Dios. Cuántas cosas se enseñan, hermanos, en este mundo que no es lo correcto, lo que dice la palabra de Dios, hermano, amén. Y el mundo la practica, y aún muchos cristianos practican costumbres, hermanos,
que no son bíblicas, que no son de Dios, hermano, pero se la están practicando en sus vidas, hermano. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de estas cosas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y el versículo 38, hermano, fíjate, también dice, ¿no es cierto? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Amén. Pero yo os digo, dice el Señor, aleluya, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y el que te quiere ponerte ese pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Amén? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Bendito sea el Señor. No sé si se está dando cuenta, hermano. Fíjense, hermanos, aquí encontramos nosotros las leyes de Moisés. Amén. En todo este sector, hermano, de la Biblia, encontramos, hermano, las leyes de Moisés. Amén. Repetidas por el Señor, pero ya mejoradas. Amén. Pero ya cambiadas, ¿no es cierto? O pero ya, hermano, de otra forma. Aquí dice, por ejemplo, el versículo 38, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Amén. Es la ley del talión, es la ley de Moisés, hermano. Era en la ley de Moisés, hermano, mire, fíjese, era ojo por ojo y diente por diente, ¿no es cierto? O sea que si a usted le daban en la cabeza, usted puede dar, también puede darle en la cabeza. Amén. Si alguien le hacía una cosa a usted, hermano, usted también podía hacer lo mismo. Era la ley de Moisés, hermano. Amén. Y eso es lo que dice, hermano, y el Señor, ¿no es cierto? En la situación, oye, que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, dice el Señor. Amén. El Señor cambia. Amén. Cambia esa ley, ¿no es cierto? Imagínense si antes, porque eso, fíjese, por naturaleza siempre se ha practicado. Si alguien le da en la cabeza de atrás, no, usted se va también y le da, ¿no es cierto? ¿Cuánto le ha sucedido, ¿no es cierto?, en el colegio? Cuando alguien, esa es la ley de la vida, hermano. Amén. Tú me diste, yo también te doy, ¿no es cierto? Y esa es una ley, hermano, es una ley dada por Moisés y dada por Dios a la gente, hermano. Si a usted le daba, usted también tenía que dar de igual forma. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Pero el Señor, hermano, esa ley la cambia. Amén. Pues eso es lo que viene a decirnos el Señor. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, amén. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Amén. O sea, si alguien nos da, hermano, nosotros en la cabeza, de atrás, amén. Eso es lo que dice el Señor. Esa ley, hermano, el Señor la finaliza, le da un punto final. Ya no es así. Amén. Si alguien le da en la cabeza de atrás, usted ya no puede ir y darle, hermano, en la cabeza a quien le dio. Amén. Pero yo os digo, dijo el Señor, que no resistáis al que es malo, ante a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Amén. Y el Señor, hermano, enseña, fíjese, esta situación de esa forma, de esa manera. Si alguien te da en la mejilla, entonces vuelve la otra. ¿No es cierto? Esto no es algo literal, por si acaso, pero el Señor está tratando de enseñarlo, ¿no es cierto? De que si alguien te da, como decíamos, en la cabeza, ya tú no tienes que ir a darle igual en la cabeza a la persona, sino si alguien te da en la cabeza, ¿no es cierto? No, tú tienes que decirle, mira, hermano, te perdono, tranquilo, ¿ven? Y si el otro hermano viene, le da otra vez, mira, hermano, te perdono, ¿ven? Y si le vuelve a dar, ¿no es cierto? Y en la cabeza, ¿usted qué va a hacer? Mire, hermano, te perdono 2 veces, pero 3 ya no. Así es el hombre, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice el Señor? Amén. 70 veces. Amén. Gloria a Dios. Si mi hermano me ofende, Señor, ¿qué voy a hacer? Tiene que perdonar, ¿cuánto? 70 veces 7. Quiere decir, hermano, mire, esto quiere decir la palabra. Si el hombre
70 veces 7 te da en la cabeza. Amén. Las 70 veces, hermano, 7 tenemos que perderlo. ¿Y cuánto es eso multiplicado 7 por 7? 400, ¿cuánto? 450, ¿no? 49. 449 veces. Amén. O sea, 449 veces. Amén. 449 veces. Amén. Nosotros tenemos que perdonar. Amén. Imagínense. Porque usted ha visto, ¿no es cierto? Muchas veces cuando viene alguien ahí, ¡pam!, en la cabeza, ¿no es cierto? Ya, bueno, adelante, ¿no es cierto? Porque tiene miedo, porque usted es más grande, ¿no? Y hasta que por fin lo acobarda, ¿no es cierto? Y ya reacciona. Amén. Eso es humano, hermano. Pero la palabra del Señor Jesucristo, hermano, eso es lo que Él enseña. Amén. Si 449 veces, ¿no es cierto?, nos dan en la cabeza, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Tranquilo, ¿no es cierto? Bendito sea el Señor. Eso es, hermano, lo que dice la palabra. Entonces, mire, el versículo 38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso, hermano, era la ley, ¿ya? La ley de Moisés, dada por Moisés. O sea que si a usted le hacían algo, usted, hermano, imagínese, la ley de Dios estaba así contemplada. Si a usted le hacían algo, usted podía hacer lo mismo, hermano, ¿no es cierto? Si a usted le daban en la cabeza, usted también podía darle. Era la ley de Dios, hermano, era algo que Dios había mandado. Por eso es importante, hermano, que nosotros nos demos cuenta la diferencia, hermano, de la ley de Dios. Amén. Cómo era la antigüedad y cómo es ahora. Claro, hermano, el hombre vive, hermano, como siempre, hermano, ¿no es cierto? El hombre tiene una ley, hermano, desde que nació, ¿no es cierto? Y vive, hermano, de esa manera, ¿no es cierto? Y no considera las leyes de nuestro Señor Jesús, no considera, hermano, el nuevo pacto, ¿no es cierto?, que habla la Biblia, porque la Biblia, ¿no es cierto?, que está contemplada, ¿no es cierto?, está dividida en dos pactos. El antiguo pacto, que quiere decir el Antiguo Testamento, y el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. Son dos cosas diferentes, hermano. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, ya no estamos viviendo en el antiguo pacto. Amén. Pero muchos cristianos, hermanos, a veces vivimos, es cierto, como que si estuviéramos en el Antiguo Testamento o en el antiguo pacto. Nosotros estamos ya, hermanos, en otra época. Nosotros estamos ya, hermanos, viviendo en otra etapa, ¿no es cierto?, en la etapa de nuestro Señor Jesús, en la ley de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces es aquí, hermano, donde esta palabra se tiene que cumplir en las vidas de nosotros, en la vida del cristiano, hermano. Amén. Entonces eso es lo que el Señor está diciendo. Fíjense, hermano, que ante a esto el Señor habla, ¿no es cierto?, desde el versículo 17, 21, ya comienza a hablar, ¿no es cierto?, y comienza a decir, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. El Señor enseñó muchas cosas, hermanos, ¿no es cierto?, que estaban contempladas en la ley de Moisés, pero fíjense lo importante, hermano. Noten la diferencia, pero yo os digo. Amén. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, amén, pero yo os digo. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que vivir como el Señor Jesús nos enseñó, no como nosotros habíamos oído. Amén. Bendito sea el Señor. Y en el versículo 38, hermano, eso precisamente dice, Señor, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, amén, no resistáis al que es malo, ante cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Amén. Y a cualquiera que te obligue a llevar, dice, carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Gloria a Dios. Había un hermano que aplicaba esta situación. Era un hermano que tenía recursos económicos, era ganadero, tenía 2, 3, 4 estancias, ¿ves? Y
los hermanos siempre iban, hermanito, ¿me puede prestar tanto? Y él aprendió, ¿no? Gracias al Señor, que el Señor le mostró. Y hermano prestaba, ¿no? Y a veces no se lo devolvía. ¿Amén? Y entonces, bueno, ya un día dijo, bueno, voy a apartar, mire, de todo su ingreso, apartaba su diezmo, apartaba su ofrenda, un porcentaje. Después apartaba también otro porcentaje, hermano, de toda su ganancia, porque él ganaba mucho, tenía creo 3, 4 estancias. ¿Amén? Entonces venía ganado, tenía bastante ingreso, y hacía su cuenta, entonces sacaba su ganancia, ¿no es cierto? Y de toda su ganancia, hermano, él apartaba su diezmo, apartaba, hermano, para prestar también, apartaba un porcentaje. Amén. Entonces prestaba, decía, hermano, ¿me puede prestar, hermano, 10 bolivianos, 100 bolivianos? Y hermano, sacaba lo que le había apartado. Amén. Pero había un momento que se le acababa, hermano, lo que había apartado para eso. Decía, mire, hermano, ahorita no tengo. Amén. Pero el hermano, usted iba a su casa, hermano, mire que tengo este problema, ¿me puede prestar? Ya, hermano, aquí está. Y le daba. Amén. Era un hombre así, prestaba dadivoso, ¿no es cierto? Porque él era cristiano. Amén. Pero él hermano, cuando se le acababa lo que tenía para prestar, ya no prestaba. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, fíjese lo que dice aquí, ¿no? Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Nosotros, hermanos, podemos también tomar este ejemplo, ¿no es cierto? Quizás nosotros no tengamos harto, ¿no es cierto? Entonces, pero siempre, hermano, de lo que nos da el Señor, tenemos que hacer aquello también. Amén. Porque todo lo que nos da el Señor, no todo es para nosotros. Amén. El 10%, hermano, es para el Señor. Amén. Y si usted quiere también apartar un 5% para alguien que quiera prestarle, ¿no es cierto? O si quiere también apartar otro porcentaje para ofrendar o para dar, ¿no es cierto?, al que no tiene. Entonces, distribuir, hermano, de esa manera nuestros recursos, aunque sean bien pequeñitos, hermano, ¿no es cierto? La organización, usted sabe, es muy importante y es muy valiosa. Amén. Si nosotros ganamos poco, amén. Y a veces notamos, ¿no es cierto?, que nuestros gastos son muchos, pero si no apartamos, nosotros, hermanos, si no apartamos lo que es de Dios, amén. Porque, bueno, el tema de los diezmos es de Dios, pero si en este caso, ¿no es cierto?, de dar al que no tiene, amén, también, hermano, es de Dios, amén, porque el Señor quiere que usted sea dadivoso, amén. Entonces, miren lo que dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, amén. Esto es importante, hermano, gloria a Dios. Si alguien quiere prestarte dinero o agua o qué sé yo, azúcar, ¿no es cierto? Nosotros, hermanos, lo mínimo que tengamos podemos compartir. Yo recuerdo, hermanos, miren, les voy a contar una historia. Ustedes saben que yo he pasado situaciones bien críticas, bien difíciles, pero ahí, hermano, cumpliéndole al Señor. ¿Ven? Yo recuerdo un tiempo, hermano, no sabíamos cómo nos llegaba la comida, ¿ven? Pero la comida nos llegaba. No sabíamos cómo nos llegaban los víveres, pero nos llegaba, hermano. Amén. Y ya el Señor había puesto en mi corazón enviarle a un señor que vive solito en el barrio, solito viviéndose. Ya el Señor había puesto en mi corazón enviarle un plato de comida todos los días. Él la mandaba a Yanine, a Daniela, ahí a dejar un plato de comida a este hombre. ¿Amén? Y un día Yanine me dice, papi, me dice, ¿por qué estamos haciendo esto? Amén. Entonces yo le dije, simplemente porque el Señor quiere, amén, que hagamos eso. Pero no teníamos ni para nosotros. Amén. Imagínense, ¿no?, de lo que a veces nosotros teníamos, comíamos lo poquito que Dios nos daba, y a veces como que no alcanzaba para dar a otra persona. Pero ese poquito, hermano, que Dios nos daba, apartábamos un plato de comida para ese Señor. Amén. Y quizás ella no entendía, ¿no es cierto? Entonces, hermano, ¿y por qué hacía yo eso? Amén. Porque el Señor nos manda. Amén.
Entonces fíjense lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Al que te pida, dale; al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Amén. Y no está diciendo, fíjense hermano, no está hablando si tienes, ¿no es cierto? Si tienes, no se lo rehúse. Si tienes y te piden, no se lo rehúse. Aquí fíjense, no dice si tienes. Amén. O sea, aquí el mandamiento, la palabra es no se lo rehúse. ¿Por qué? Porque siempre Dios va a darle el plato de comida a usted. El Señor siempre, hermano, le va a brindar un pan, ¿no es cierto? Y si tiene un pan, hermano, usted puede partir la mitad y dárselo al que no tiene. Amén. Entonces, hermanos, ahí nosotros podemos darnos cuenta, ¿no es cierto? Y el Señor a veces para eso nos mide, nos prueba, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos confiar, cumplir la palabra del Señor. Y cuando nosotros cumplamos, ¿no es cierto?, entonces el Señor va a ver, hermano, nuestros corazones, ¿no es cierto? Y entonces el Señor, hermano, como dice la palabra, porque fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Amén. Entonces, hermanos, es importante, necesario que nosotros podamos darnos cuenta de esta situación. Amén. Mire, note lo que dice: al que te pida, dale. Amén. Pero ¿cómo le voy a dar si apenas tengo? Amén. Pero de lo que tiene, desde lo que tiene, tienes que dar. ¿No es cierto? O sea, al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se los rehúse. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amén. Esto, mire, hermano, estaba en la ley de Moisés. Amén. Que podíamos amar a nuestros prójimos y aborrecer a nuestros enemigos. Amén. Pero, hermanos, esto del Señor es un día diferente. ¿No es cierto? Tenemos que amar a nuestro prójimo y también amar a nuestros enemigos. Pero yo digo, dice, ¿no es cierto?, amad a vuestros enemigos. Miren, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Amén. Miren, bendecid, dice, a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Note esto, hermano. Amén. Aquí cambia muchas cosas. Versículo 44, miren: pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos. Amén. Amad a vuestros enemigos. Esto es difícil, hermano, ¿no es cierto? Porque ¿quién es nuestro enemigo? El que nos daña, ¿no es cierto? El que nos hace algún mal. Amén. Fíjense, todos tenemos vecinos, ¿no es cierto? Y a veces no congeniamos con nuestro vecino. ¿Por qué? No, este vecino es malo. No, que este ni me saluda, ¿no es cierto? Amén. Pero el cristiano no tiene que pensar así. Amén. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amén. Bendecid a los que os maldicen. Amén. Haced bien a los que os aborrecen, y orad, dice, por aquellos que os ultrajan. Amén. O sea que tenemos también, y mire, no solamente amarlos, amén, sino que también tenemos que orar por ellos, pedirle al Señor. Pero ¿en qué sentido? Señor, cambia su vida. Amén. Señor, que ellos puedan amarte. Señor, que ellos puedan cumplir tu palabra. Amén. No ore, no, Señor, bendice, no, guarda, no. Señor, sigue dándole, ¿no es cierto? Porque eso es lo que más bien quizás esté enorgulleciendo a su vecino, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, mire, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Amén. ¿Cuántas veces los vecinos se maldicen, hermano? Amén. Imagínense. ¿No es cierto? Gloria a Dios. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Gloria a Dios. Versículo 45 dice: pero para que seáis hijos, miren, amén, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿no hacen también así los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. ¿Amén? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, hagamos estas enseñanzas, estos mandamientos del Señor, el Señor nos va a ver como perfecto, hermanos. Amén. Si alguien, hermano, a mí me ultraja, ¿no es cierto?, me maldice y yo lo bendigo, amén, entonces el Señor me va a ver como perfecto. Amén. Si alguien, hermano, me desea mal, ¿no es cierto?, y yo oro por esa persona que me desea mal y digo, Señor, que le vaya bien a él, entonces el Señor, hermano, me va a ver como perfecto. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que hacer las cosas que Dios nos enseña, que Dios nos manda, hermano, para que podamos ser perfectos. Amén. Aleluya, gloria al Señor.